Bueno, esta semana estamos precisamente debatiendo qué hacer con Donald Trump. Ya tuvimos una charla muy interesante con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre la situación, el estado que guarda la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tema del proteccionismo comercial, la imposición de aranceles. En fin, hay mucho de qué hablar, de qué hacer con Donald Trump, y se encuentra con nosotros, como todos los martes, Andrés Antonius. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Hernán Gómez, ¿cómo estás, Buenas Hernán? noches, Leo. Y en esta ocasión nos acompaña Rubén Aguilar. Qué gusto, Rubén, estar contigo. Bueno, Rubén, ¿cómo les va? A ver, ¿qué hacer? Empecemos con el invitado. ¿Qué hacer con Pues Donald es extraordinariamente Trump? complejo, como lo hemos visto. Está cañón, ¿no? Está cañón. De entrada está cañón. No solo es hacer política, se requiere pues, un simposio de psiquiatría, ¿verdad? Para tratar de entender al personaje, ¿no? En su extraordinaria complejidad. De hecho, han habido simposios de psiquiatría sí, yo sé. para tratar el tema y hay de Trump. En Estados Unidos, estudios publicados, ¿no? Hechos públicos. Sí. Es tremendamente difícil para cualquier gobierno en México, este personaje, que todo lo hace de cara a la política interna para mantener su popularidad. Totalmente. Y la cohesión con los suyos, y se arriesga. Le sale bien, le sale bien, sí, con su base sigue siendo popularísimo. Absolutamente, y el desprestigio a su vez de los Estados Unidos, y se juegan muchísimas cosas, el liderazgo de Estados Unidos, todo eso queda en la basura con tal de él mantener la popularidad y tratar de mantener la posibilidad de su reelección, y eso abre un espacio muy complicado para México. Hernán. Yo creo que hay que abandonar toda ilusión de seducir a Donald Trump o de tratar de, incluso de hacerlo entrar en razón. Es que es lo que dijo tu candidato. Yo no lo comparto, no lo comparto, me parece que no. Bueno, dijo eso, pero por otro lado puso a uno de los mejores negociadores perfilándose a ser quien encabezara las negociaciones. Entonces hay una claridad de que se va a necesitar mucha firmeza en esa relación, que no va a ser sencilla, obviamente, que creo que hay que aceptar que vamos a estar todos en un momento de incertidumbre por mucho tiempo, pero que hay que plantearnos la relación con Donald Trump mucho más allá de la relación entre dos presidentes, digamos. Hay que despresidencializar la relación entre México y Estados Unidos. Tenemos que verla como una relación muy compleja, donde hay una gran variedad de actores, donde podemos actuar a través entre gobiernos estatales. Podemos buscar relaciones con el legislativo, podemos buscar relaciones entre las sociedades civiles de ambos países y tratar de relacionarnos con actores que puedan hacerle un contrapeso a Donald Trump y con los que México pueda encontrar alianzas. No creo que todo esté perdido, creo que hay que continuar obviamente con las negociaciones, quizás tratando de dilatarlas lo más posible, porque creo que Donald Trump es un gobernante que a la larga va a terminar debilitándose, ya sea en la elección intermedia, aunque hace 3 meses se veía más claro que ahora, pero ya sea en la elección intermedia o, digamos, en el propio, no se ha descartado un proceso de impeachment. Yo veía los números de Donald Trump en su base electoral, particularmente los republicanos, desde luego, está fuertísimo, fuertísimo. Presidente popularísimo en su base electoral. En ese sentido, es una base relativamente pequeña, Vale la pena decirlo. Probablemente sea el 38 o 40% del electorado de Estados Unidos, pero con ese ganas, pues ya ganó, ¿no? Ahí se trata de ganar estados, no de ganar el voto popular, ¿no? Sí, yo creo que esta es una de las primeras decisiones o rumbos que toma su presidencia que pueden cambiar eso. Esto de las guerras comerciales. No me refiero solamente a México, sino en general. Pero mira, yo creo que hay que enfocarnos en 2 atributos de los muchos, no sé si atributo es la palabra, características que tiene Donald Trump, porque atributo tiene una connotación positiva. Busca dividir, siempre, busca dividir a los propios republicanos durante su campaña, a la clase política, a la NFL hoy. Qué barbaridad. ¿No? A todo mundo, hoy también buscando dividir a México y Canadá, en el sentido de busquemos acuerdos bilaterales y demás. Busca provocar, ¿no? Usa la provocación constantemente para tratar de generar respuestas contra los cuales se puede o indignar o victimizar. Entonces, creo que la estrategia de México
y de nuevo, es sumamente complejo, es muy difícil. Todo mundo está batallando con este tema, desde países como Alemania y China hasta organizaciones pequeñas en Estados Unidos. Tenemos que buscar, creo, dentro de este mundo, varios objetivos. Uno es mantenernos unidos. ¿A qué me refiero? Es decir, Canadá y México creo que tienen que presentar frente común, pero además hay que aprovechar esta coyuntura y unirnos también con la comunidad económica, con la Unión Europea. Tenemos una oportunidad de alineación con la Unión Europea en este tema, con los chinos, con una serie de actores. Y creo que el que no nos públicamente rompamos entre nosotros y que México no empieza a decir, o que Canadá no empieza a decir, o que los chinos, que los europeos, no, la bronca es país X o país Y, sino que tengamos una posición que comparta ciertos valores, ciertos principios y ciertos derechos, creo que es fundamental. Y creo que lo que esbozó el secretario Guajardo va muy en esa línea y creo que está muy bien pensado. Mantenernos unidos en un proceso en donde estamos, por definición, desunidos. Sí. Que es el proceso electoral. La unión interna. A eso voy. El segundo punto, que es dividir. Y provocar. Lo que ha hecho Trump con sus tweets y sus declaraciones ha forzado a los candidatos, todos, a tomar posiciones bastante antagónicos, bastante fuertes en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un periodo electoral donde nos tenemos que distinguir por ser el más macho de todos, ¿no? Entonces cada candidato, y hablo de todos, han buscado hacer eso. Después de la elección, creo que va a ser muy importante que el presidente electo no deje que esas provocaciones continúen a afectarlo de esa manera. Ya ganada la elección, va a tener que actuar como un presidente electo, no como un candidato. Y entonces creo que va a ser muy importante de este lado que no le demos un blanco a Trump, que seamos serenos y que seamos fríos en nuestra estrategia. Rubén. A mí me parece que hay algo que este gobierno, el gobierno del presidente Peña, no trabajó suficientemente y lo anunciaba Hernán. A mí me parece que hay que trabajar con los más diversos actores en los Estados Unidos que podrían estar a favor de México. No solo son estos 36 millones de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en México y de los cuales 8 millones no tienen papeles, y de estos 3.200 kilómetros de frontera, sino es tal la imbricación de los Estados Unidos con México que hay muchísimos actores que les conviene la relación y que en razón de sus propios intereses podrían ser representantes muy sólidos de México. Pienso que en la lógica del tratado sí se ha hecho una buena relación con los grandes consorcios y las grandes asociaciones de productores de maíz, etcétera, etcétera. Pero están las iglesias, están 2,5 millones de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, están las universidades, está el Partido Demócrata, está la prensa. Hay muchos otros actores que yo pienso que deberíamos como gobierno, el próximo gobierno, ser mucho más agresivo en esta relación con los muy diversos actores que existen en los Estados Unidos, que están implicados también con México. Y hay dos cosas más que podemos hacer, que una es imponer tarifas retaliatorias, digamos, que ya creo que el secretario Guajardo no lo ha hecho tan mal, me parece. No estoy diciendo que haya que mantenerlo en su puesto. Viniendo de ti, eso es un enorme halago, Hernán. Pero creo que no lo ha hecho tan mal. Me parece que no lo ha hecho. Sobre todo viniendo de una experiencia como haber recibido a Trump en Los Pinos y todo lo que se hizo antes, que fue vergonzoso, pues de alguna forma, digamos que algo bien se ha hecho ahí, ¿no? Entonces, eso se puede continuar y hacerlo mucho más estratégico. Tarifas retaliatorias que son, digamos, para tratar de explicarlo en palabras simples, ahí donde está la base principal de Donald Trump, a los sectores que más quieres generar enemistad, o sea, con un sentido muy político, ¿no? Sí, claro. Tratar de aplicar tarifas allí donde vas a afectar a cierta base política o social de Donald Trump. Creo que eso es algo que se puede hacer. Sí. Luego, Jorge Castañeda ha hablado de poner todo sobre la mesa. Yo coincido, creo que el tema migración tiene que estar ahí, el tema seguridad tiene que estar ahí. Cuando digo el tema migración no me refiero naturalmente a que, o sea, digamos... El que tiene que ver con la frontera sur y todo eso. Platicaba yo, por ejemplo, con Eunice Rendón el otro día, que es de la coordinadora de Agenda Migrante, ella me decía que
hasta el 53% de la migración de centroamericanos que llega a Estados Unidos es frenada por México, ¿no? Sí. Bueno, pues no creo que tengamos que hacer ese trabajo para Estados Unidos. Ahora, no me estoy refiriendo a dejar a los migrantes a su suerte. Creo que hay que vigilar, hay que asegurarnos de que se respeten sus derechos humanos. Hay que darles incluso permisos de internación, quizás, para que no pasen indocumentados por territorio nacional, porque eso los vuelve sumamente vulnerables y si no tienen siquiera el derecho a la identidad. Y creo que... No, pero todas estas medidas me parecen a mí muy interesantes, pero al final del día yo donde me atoro siempre es en Donald Trump. No, o sea, podemos hacer todas estas cosas. Y tú dices, yo tengo una reflexión ahí, pero despresidencializar, dejar hablar a muchas, con otros actores, etcétera. Pero es un presidente que en el mejor de los casos creo que le vale gorro México y en el peor de los casos le gusta atacar a México. Pero o sea, él ataca a todos, él ataca a líderes de todo el mundo. No, pero en México hay cierto... No, pero con México hay cierto... Yo creo que... México, pero con muchos otros. Sí, muchos otros. Está bien, pero a mí el que me duele es México, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que la frustración que expresas es una frustración compartida por muchísimas personas, no solo en México, sino todos los demás actores o contrincantes que tienen que enfrentar a Donald Trump, porque encuentran en él una persona visceral, muy difícil de predecir, que no actúa siempre, muchas veces actúa en contra de los mejores intereses de su pueblo. Predecible, porque está haciendo lo que tiene que hacer para estar bien con su base electoral. Sí, Leo, pero a lo que me refiero... en eso es predecible, A lo que me refiero... Solo actúa para la base. Para la base. Para la base. A lo que me refiero es que es muy difícil negociar y llegar a un acuerdo con alguien que continuamente cambia de parecer, que te dice hoy que quiere algo, que en la tarde te dice que quiere otra cosa, que se levanta de la mesa, que regresa a la mesa. A eso me refiero. Entonces, entiendo y comparto tu frustración. Sin embargo, ante eso, lo mejor que podemos hacer es, de nuevo, no dejarnos provocar, no caer en provocaciones y tener el mayor número de aliados posibles. Y yendo al punto que tocaron tanto Hernán como Rubén de hacer mucho trabajo de tierra en Estados Unidos, no solo con las cúpulas, sino trabajo de tierra, ahí sí me gustaría corregir el récord en el sentido de que llevan trabajando muchísimo en eso desde que empezó Trump. El embajador Jerónimo Gutiérrez y los cónsules han hecho un trabajo, una estrategia muy bien pensada y ejecutada para acercarse a todos estos grupos, desde grupos de migrantes a empleadores locales y demás, porque también es fundamental. Y creo que la estrategia, aquí creo que voy a ser el único que lo va a decir, pero creo que la estrategia desde el inicio y desde la visita ha sido una buena estrategia. Y lo podemos ver en los resultados, en el sentido de que México está enfrentando hoy algo donde tiene aliados como Europa, como Canadá y hasta posiblemente China. México, el TPP salió, el TLC sigue y hay muchos otros ejemplos. Tenemos que ir concluyendo. Me niego a discutir más de 15 minutos de 15 segundos si fue o no una buena estrategia invitarlo a Los Pinos. Me parece que eso fue funesto y hay un consenso generalizado de que lo fue. Excepto yo, mi querido Hernán. Yo quiero decirte no estoy de acuerdo. Yo quiero decirles que me parece que Donald Trump, que no hay que, digamos, Donald Trump es un problema y es preocupante, pero no hay que preocuparnos en exceso porque a fin de cuentas Donald Trump también puede ser una oportunidad. Es decir, cuando López Obrador dice que la mejor política exterior es una buena política interior, que es una expresión que a mí a veces me incomoda porque sí creo que la política exterior tiene una dimensión propia, sobre todo cuando tienes a 20 millones de mexicanos fuera de tu país, pero sí creo que hay una parte de razón en esto. Y yo creo que podemos concentrarnos en limpiar la casa de muchas maneras para fortalecer nuestra posición en el mundo ante el embate y ante externo, Estados Unidos. O sea, el énfasis con el que el próximo presidente de la República está hablando de crear una política industrial, una política productiva, creo que eso es importante y eso nos va a dar fortaleza. El tema de la migración, de predicar con el ejemplo, de fortalecer el mercado interno, de diversificarnos incluso, de diversificar el comercio, porque en la medida en que nos diversifiquemos, sé que eso es un proyecto de largo plazo, pero eso también es una herramienta de negociación. Si tú de repente le empiezas a comprar maíz a Brasil, pues ya estás poniendo, digamos,
una cierta presión frente a Estados Unidos y estás poniendo la relación en otros términos. Pues a mí me parece que otro elemento que habría que cambiar y experimentar, no digo que sea el único, hemos mantenido una posición de enorme prudencia con los Estados Unidos para no aceptar la provocación. No ha resultado desde mi punto de vista y yo pienso que deberíamos también probar elevar nuestra tensión en términos de migración, de seguridad. A ver, entonces, como ya lo decía Hernán, nosotros detenemos más centroamericanos que los Estados Unidos. ¿Por qué los va a detener? Que pasen. Los quieren detener ellos, que los detengan ellos. ¿Por qué yo estoy haciendo el trabajo sucio? ¿Por qué yo estoy haciendo el trabajo sucio en la guerra contra el narcotráfico? ¿Por qué asumimos todos los trabajos sucios nosotros? Es una estupidez. Necesitamos hacerle presión y decir, ok, yo no voy a volver a hacer nada en tus fronteras, hay que te llegue toda la droga, hay que te lleguen todos los migrantes, o te sientas a negociar. Me parece que ya la pura prudencia demostró después de un año o 2 meses, ¿no?, que no funciona. Necesitamos otro tipo de política, experimentar, y me parece que lo que queda es elevar unas rayitas nuestra presión. Bueno, pues ahí están. Hay bastante consenso en este tema. Bueno, salvo aquí su servidor. Interesante. Hay que ser prudentes, señores. Te agradezco, Andrés, te agradezco, Hernán, y desde luego a nuestro amigo Rubén Aguilar. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos a hablar de la decisión de un tribunal federal de echar abajo la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa.